Tiempos de resistencia. Buenas tardes. Normalmente hablamos con una editorial un poquito más larga. Hoy la vamos a hacer cortita porque tenemos mucha actividad, 2 invitadas, 2 entrevistadas. Así que lo vamos a hacer corto porque estamos viviendo una situación hoy, a los que nos ven por streaming, a los que nos ven más adelante, es 1 de agosto de 2025. Y el dólar ayer, después de mucho tiempo, bueno, fue subiendo, ayer ya superó la barrera de los 1.300, 1.365, el dólar turista, que lo paga poca gente, está casi 1.800. Digo porque la gente al exterior ya está avivada y va con billete en efectivo, ¿no? Billete físico. Y ayer hubo una ronda de Milei, una gira de Milei y del ministro Caputo por todos los espacios amigos que suelen tener, streaming, que es de libertarios que cobran sueldo en la Casa de Gobierno, el programa de Fantino, que es ya sabemos un nombre de la casa para ellos. Así hicieron una gira para decir que la culpa no es de ellos. Me hacen acordar un poquito a Macri. ¿Se acuerdan de Macri? Que para Macri todo la culpa era del Fondo Monetario, de la herencia que había recibido, de la CGT, de los piquetes. Bueno, fueron a hacer una gira diciendo que el dólar se está disparando. Caputo inventó una terminología que es, dijo no es riesgo país, es riesgo cuca. Como hay elecciones, entonces la gente tiene miedo que vuelvan los cucas, los inversores, y se llevan la plata al exterior. Claro, por supuesto que los tomó de sorpresa, ellos no sabían que iba a haber elecciones, así de repente alguien convocó elecciones y ellos no sabían que en 2025 iba a haber elecciones. Si tu plan económico se cae a pedazos porque va a haber elecciones, estás en la lona. Y bueno, el peligro cuca, Milei dijo que la culpa era de la traidora, hablando de Villarroel, porque bueno, fue la que habilitó la sesión y esa sesión le rompió el equilibrio fiscal. En fin, estamos en tierra de temblores, en un momento de temblores económicos. Ya algunos empiezan a hablar de que no va a llegar hasta octubre. Yo no soy tan optimista realmente, pero las encuestas que antes lo daban ganador en todos lados, que arrasa, ahora empiezan a saber, bueno, no sabemos si arrasa. 5 gobernadores se juntan y esos serán votos de ellos para llevar candidatos propios a nivel nacional para octubre. Y el 7 de septiembre en provincia les viene muy peleagudo. Ya están diciendo que desde Casa de Gobierno, que bueno, que la elección de provincial tampoco les interesaba mucho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Chavo del 8 le pegaban y decía tampoco, ni me dolió, decía, bueno, y pese a que le había dolido, bueno, no, esa no me interesa mucho porque están viendo que por ahí los resultados en la tercera, que es una de las 2 más grandes, van a ser catastróficos, y en la primera están cabeza a cabeza, peleando, con encuestas amigas que dicen que están parejos. Así que no sabemos en qué va a terminar esto, esperemos que sea lo mejor para el país. Pero, como siempre les decimos, son épocas de resistir, así que bienvenidos a Tiempos de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, muy buenas tardes. Otra vez en día viernes, aquí en el 1 de agosto, en los estudios de Radio Con Aguante, haciendo Tiempos de Resistencia. Un viernes lluvioso, un viernes desapacible, casi tan desapacible como es en este momento la problemática del gobierno de Javier Milei. Vamos a saludar a la gente que está presente. Nos falta solamente Patricia Machado, que no se sentía muy bien, pero no es nada grave, así que le mandamos un beso desde acá. Y empezamos, como siempre, por mi izquierda, como ya es una tradición, empezamos por la izquierda. Para los que tienen prejuicios ideológicos, empezamos en el sentido de las agujas del reloj. Marta Zuviría, nuestra licenciada en politología. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo preocupadísima, porque este hombre le echa la culpa a 2 mujeres. Claro. A Cristina y a Victoria. Sí. Qué horror, ¿no? Sí, qué horror. Tiene problemas con las mujeres. ¿No? Tiene problemas con las mujeres, tienen problemas. Sí. Pero es un tipo, como dijo, tiene muchas virtudes. Hoy Cristina tuiteó ahí en X y le dijo que era un cobarde. Y la verdad que sí, no lo disimula Milei. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? Bien, dentro de la situación, pensando en que, siguiendo con el tema, ¿no? Me hace acordar a cuando éramos chicos que yo no fui, o sea, el tipo nunca es responsable, ni siquiera culpable, ni siquiera es responsable de nada. O sea, todo lo que es de afuera, ellos no tienen ninguna incidencia en el mercado, no tienen ninguna incidencia en la situación del país, en los despidos, nada. Ellos no le hicieron nada.
todo es Victoria Villarroel o Cristina Fernández, que también en el tuit ese que le mandó dijo que hay ciertos adminículos que se usan una vez y después se tiran. Le quiso, porque dijo que lo están usando. Lo trató de preservativo. ¿Viste? Voy a ser elegante. Yo iba a decir voy a ser cosa. elegante, lo trató de preservativo. Licenciada Mensulio, Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todos. Y estaba pensando, la única mujer que respeta es a la hermana. Sí, no sabemos la intimidad de ella. Porque la necesita. Me permito dudar. Hasta ahí Porque a la madre olvidémoslo. No. Le dice no. la pastelera, que tampoco es muy, Bueno, digamos, pues pensando eso es que es la origen. secretaria de gobierno. Nadie reniega de sus orígenes. Ella creció haciendo pasteles y tirando las cartas. Y hasta que se dio cuenta que había una viva que le sacaba plata tirándole el tarot, Y y lo dijo, aprendió. voy a aprender ese tarot. Voy a aprender a hablar con... Y había con otra yo. que decía que era medium, que hablaba con Conan, que era la intermediaria entre Conan y Milei, y entonces dijo, voy a aprender a ser medium. No sabemos, no aprendió nada. Dice, sí, dice Conan tal cosa, ¿viste? Y anda a decírselo, anda a discutírselo. Bueno, no importa. Obviamente que Conan, desde que ella es medium, dice todo lo que ella quiere. Quiere ¿no? que diga. Claro. Sí. Lo que... Acá Pojotan, que tuvimos un brujo y antes hubo otro más por Rusia, ¿no? sí, Rasputín, también. claro, sí, Rasputín. Pero bueno, vamos a ir apurando, ya son 17:07, así que, señor Guillermo Guerra, vamos a saludarlo, nuestro operador en jefe, ahí apretando todos los botones, haciendo verdaderos artilugios de magia para que esto salga al aire bien. Y el señor Pablo Fernández, que anda por ahí manejando las cámaras, los que están por YouTube nos ven gracias a las cosas que maneja él. Así que, Guille, vamos con las noticias. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Relaciones carnales 2.0. En un nuevo capítulo de la historia de relaciones carnales entre el gobierno argentino y los Estados Unidos, fue recibida con honores en la Casa Rosada la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, conocida como la Casa Migrantes. Para que la Argentina ingrese al programa de exención de visado, la funcionaria de Trump reclamó menos flexibilidad en el otorgamiento de pasaportes a rusos e incluso a venezolanos y bolivianos. La Casa Migrantes vino en busca de un socio que también persiga migrantes. Rutas nacionales, tierra de nadie. 11 muertos en 3 días en las rutas argentinas. Los 3 episodios ocurridos en plena temporada turística en Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz exponen fallas estructurales. El impacto del freno a la obra pública sobre esos caminos va en paralelo con el avance de licitaciones para su privatización. Mientras la justicia frenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, el gobierno encarna la licitación del segundo tramo de las concesiones de las rutas nacionales. La Liga de la Injusticia, que ratificará los vetos. Con el nombre de Liga del Interior, 6 diputados radicales peluca se suman a La Libertad Avanza. Si bien ya trabajaban en forma consensuada con el oficialismo, la decisión de integrarse en un interbloque le da mayor volumen a los libertarios para afianzarse como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. El primer desafío que tendrán será defender los vetos que ya anunció el gobierno a las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad. Recomiendo no olvidar estos nombres: Pablo Servi, Luis Picat, José Tournier, Francisco Monti, Mariano Campero y Martín Arjol. La represión no se tomó vacaciones de invierno. Como todos los miércoles, los jubilados fueron reprimidos frente al Congreso Nacional por reclamar lo que el Estado les niega: un haber digno, medicamentos y tratamientos médicos. En medio de un nuevo desproporcionado operativo represivo y en la previa del veto presidencial al aumento de los haberes, hubo más de una docena de detenidos, varios heridos y la escena imperdonable de adultos mayores arrojándose al suelo y siendo apaleados por los uniformados. El Garrahan no se apaga. El Garrahan no se apaga fue la consigna de la caminata con velas que se realizó ayer en defensa del principal hospital pediátrico del país. En el marco de un conflicto que está lejos de resolverse, los trabajadores advierten que las renuncias por goteo de profesionales continúan y ya suman 236. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse. A resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman.
porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, yo tengo. Bueno, hoy la buena noticia viene de la mano de la ciencia y puntualmente de la Fundación Huésped, que la realidad nacional de la motosierra hace que este reconocimiento no se disfrute tanto, porque están pasando el peor momento de su creación, la Fundación Huésped. Pero primero vamos a contar lo bueno que tiene que ver con la relación con la Fundación Huésped. Es un reconocimiento mundial porque la Organización Mundial de la Salud incorporó una terapia desarrollada por la Fundación Huésped para tratar el VIH. Es una terapia doble, lo que implica no tener que tomar ese cóctel de tantas pastillas, sino que se toman 2 pastillas solamente, que tiene una asimilación mejor y hace obviamente es menos tóxica y simplifica la rutina diaria de los enfermos del HIV. Kahn, que es Pedro Kahn, el director de la científico, digamos, porque su hijo es el que dirige la fundación en general, pero el director científico, que es Pedro Kahn, dijo que este reconocimiento resalta la capacidad de producción de conocimiento de nuestro país para transformar políticas de salud pública a nivel global. Y hablando de salud pública, el tema es que la Fundación Huésped está en una crisis económica porque ellos obviamente se financian con donaciones también del extranjero. El tema del dólar complica la compra de reactivos para realizar tanto los que en algunos casos se cobran como los que se hacen gratuitamente. Por eso se destaca la Fundación Huésped. Uno va, se hace el test y te lo dan prácticamente en el día, tenés la respuesta de tu test de VIH. Así que se armó una tormenta perfecta, como dicen la gente de la Fundación Huésped, entre el desprecio por la salud pública más el tema financiero que complica traer los reactivos. Así que, y les recuerdo que 7 de cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público de salud. Claro, que de todas maneras a Milei no le importa, pero bueno, no le importa. Está bien. Bueno, pero las buenas noticias vinieron del lado de la ciencia esta semana y es muy importante. Esta semana vinieron del lado de la ciencia y no tenemos que dejar de decir lo que está haciendo el CONICET abajo del agua. Estoy mirándolo en la computadora en este momento, la imagen submarina en el cañón de Mar del Plata, extraordinaria. De gente del CONICET, la tengo acá en pantalla. Bueno, tenemos ya la primera entrevistada de hoy a la tarde, la va a presentar Marta Zuviría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tenemos en línea a Jos Mendoza López, coordinadora de monitoreo y evaluación de Fundación CES, que es una organización por la promoción y restitución de derechos de adolescencias y juventudes que ha elaborado conjuntamente con el CEPA un muy interesante monitor que toma el tema de la desocupación juvenil. ¿Qué tal, Jos? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Por la comunicación. Bueno, mira, nos parece sumamente interesante lo que estuvimos viendo de este monitor, de esta información, y queríamos saber en base a qué datos pudieron ustedes hacer ese desagregado de desocupación específicamente juvenil. Sí, mira, te cuento. Nosotros lo que hacemos es que agarramos los datos que publica periódicamente el INDEC y que releva a través de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que hace ya varios años que se utiliza este instrumento para analizar algunas variables socioeconómicas de Argentina, digamos. Entonces, el INDEC publica estos datos que, digamos, aparecen, son series que van apareciendo con carácter trimestral, y nosotros lo que hacemos es, como vos bien decís, hacemos una especie de zoom o de desagregación de los datos para comprender qué pasa con las variables de empleo, entre otras, y del mercado laboral en general, en el caso de las juventudes. El INDEC, cuando publica los datos, para que nos tengamos una idea más clara, analiza la población juvenil en el rango que va de 14 a 29 años, ¿no? Publica como qué pasa en ese conjunto. Pero nosotros entendemos que son ahí adentro es un rango muy amplio, y ahí adentro hay distintas
situaciones que van desde lo que sucede con las adolescencias, los jóvenes y ya hasta los 29 años. Entonces, segmentamos los datos, analizamos subgrupos específicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los jóvenes de 18 a 24 años, de 25 a 29 y los menores de 18, para tener como mayor criterio de la complejidad que se presenta en estos distintos subgrupos. ¿Y qué es lo que les está dando como cifra? Porque yo ya estoy intrigado a ver qué es lo que encontraron. Mira, la verdad es que cuando nosotros miramos los datos, la situación que vemos es bastante crítica respecto de algunos indicadores que son centrales a la hora de analizar el mercado de trabajo. Uno de estos datos críticos tiene que ver con la desocupación. Cuando el INDEC publica la tasa de desocupación de los jóvenes en este amplio rango que yo les decía antes, ya los datos son alarmantes, porque estamos hablando de desocupaciones que alcanzan a duplicar la de la población general. Pero cuando nosotros analizamos subgrupos como el de jóvenes entre 18 y 24 años, lo que vemos allí es que el nivel de desocupación, la tasa de desocupación, casi triplica la de la población general, ¿sí? Entonces, esta realidad de los jóvenes entre 18 y 24 años nos parece muy compleja y muy crítica, porque estamos hablando de triplica la desocupación en este rango etario a la de la población general, que ya de por sí son valores. Sí, yo tengo temor de preguntarte cifras concretas, porque ya lo de triplica me impresiona, pero ¿de qué cifras estamos hablando? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Sí, estamos hablando de 18%, que es el triple, digamos, de la población general. Es un dato muy alarmante, como les digo, que habla de una crisis vinculada a la desocupación en los jóvenes. Y ahí escuchaba la pregunta respecto de qué pasa con las mujeres. Creo que las estadísticas respecto de esto en general nos marcan y nos muestran claramente una brecha respecto de la desocupación entre varones y mujeres. Esto sucede a lo largo de casi todos los rangos etarios, pero hay, por ejemplo, una diferencia muy significativa entre la desocupación de varones y mujeres en el rango de 25 a 29 años. Estamos hablando de casi 5 puntos más de desocupación de las mujeres. Sí, yo miraba en uno de los cuadros que ustedes publicaron el día que se dio esa charla por Zoom, o no sé por qué es el sistema, que en realidad esa diferencia tan grande es generalmente en los sectores con más bajo nivel educativo. En los sectores universitarios la brecha se achica bastante. Es efectivamente así, ¿no? Sí, ahí lo que nosotros decimos y que vos mencionabas, Marta, que fue, digamos, un espacio muy interesante donde trajimos a varios expertos de distintas instituciones a conversar sobre las problemáticas vinculadas al empleo joven. Y ahí una de las cuestiones que aparecía, que traían especialistas del Instituto Argentina Grande, tiene que ver con esto que vos mencionás, ¿no? Cómo la educación, las trayectorias educativas, en la medida en que se van alargando, es decir, las personas que logran transitar formación superior, bueno, allí vemos que todavía la brecha, si bien no llega, digamos, no es inexistente, ¿no? Existe una brecha, pero vemos que se reduce un poco. Y esto me parece que es una cuestión central a la hora de analizar la importancia, digamos, de promover y de fomentar que los jóvenes permanezcan mayor tiempo en el sistema educativo, ¿sí? Sabemos que cuando hay situaciones de crisis económicas, de urgencia respecto a la necesidad de un ingreso, allí muchas veces los jóvenes se desalientan respecto de continuar trayectorias educativas de más largo plazo, ¿no? Porque en definitiva estudiar, incluso para los jóvenes que estudian una carrera en una universidad pública, tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo porque los jóvenes y sus familias tienen que hacer una inversión, digo, desde los traslados hasta el hecho de que si están estudiando, apostando a la educación superior, por ahí no tienen la oportunidad de complementar con un ingreso, ¿no?
Sí, además la gente está totalmente engañada con eso, ¿no? Porque vos ves en la facultad las diferencias entre los chicos que pueden pagarse las fotocopias en el centro de estudiantes o pues de forma privada y los que estudian del celular, porque te dan, obviamente, hoy en día las materias, te dan la bibliografía digitalizada, pero estudiar del celular una materia, es vos te das cuenta después en las notas que sacan, ¿no? O sea que aún en los que están estudiando en universidad pública, que de algunos sectores creen que es una dádiva o un regalo, igual tiene un costo. Por más que los financien, es y un costo importante y además el esfuerzo de probablemente tener que trabajar, ¿no? De todas maneras. Yo te consulto por el tipo de trabajo. Supongo que será un trabajo en negro, obviamente. Los pocos que tienen no es un trabajo formal. Esto que mencionás me parece también clave para terminar de componer esa foto, digamos, ¿no?, de situación. Por un lado decíamos el tema de desocupación que triplica la tasa general, y por otro lado esto que vos traes que tiene que ver con la calidad del trabajo, ¿sí? Cuando uno mira en términos de qué tipo de trabajo efectivamente consiguen los jóvenes que logran, ¿sí?, incorporarse al mercado de trabajo, allí vemos que el trabajo no registrado, es decir, el trabajo informal, que no tiene, digamos, garantías de derechos, alcanza al 65% de los jóvenes que se incorporan. Y esto realmente también es una cuestión, porque a esto yo le sumo una realidad, también nos muestra el Estado. Y cuando miramos una foto ya más en un gráfico que, si se quiere, puede analizar una serie histórica de datos de cómo se va comportando la generación de trabajo a lo largo de los años, vemos que va ascendiendo la cantidad de personas y sobre todo jóvenes que se incorporan a trabajos no registrados en los últimos años. Esto significa que mucho del trabajo que se genera, o mayoritariamente el trabajo que se va generando, las oportunidades que se van generando, son informales, como vos decís, son en negro, sin, garantías, sin formar parte del sistema previsional. Entonces, uno lo ve cuando analiza que primero que los jóvenes son los que principalmente tienen esta opción de trabajo no registrado, trabajo informal. Y segundo, que a lo largo de los años vamos viendo que va aumentando la proporción de personas que se incorporan en esta condición al mercado de trabajo. Lo cual agrava la foto, ¿no? Esto que hablaba de la foto y cómo se va componiendo. Sí, en realidad son tantos los temas que agravan esta foto, porque por un lado también el hecho que muchas personas que en edad de jubilarse o bien no se jubilan o aún jubilados sigan trabajando, impide la incorporación también de los jóvenes. Y por otro lado, los jóvenes que en muchos casos incluso con trabajo registrado trabajan desde su casa, trabajan a través de la pantalla, tienen en general trabajos que son muy extensos en el horario, ¿no? Lo cual también manifiesta una baja calidad. Sí, sin dudas, hay muchísimas, eso que vos traes es muy interesantes y que nos ponen sobre la mesa, distintas capas de complejidad de la cuestión. Por un lado, sin dudas, la cuestión de la caída fuerte, el poder adquisitivo, tiene mucho que ver con esto de personas por ahí jubiladas o de la tercera edad que están volviendo al mercado. Muchas veces también en condiciones de informalidad para complementar un ingreso, para comer, digamos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones ahí, de trabajos informales para poder cubrir lo básico. Efectivamente eso sucede también que el tipo de oportunidades, como vos decís, que pueden aparecer desde el lado de la informalidad, por ahí no alcanzan en términos de ingreso, en términos de satisfacer expectativas. Algunos estudios también hablan de que te van cayendo las expectativas. De alguna manera, en la medida en que cada vez hay más condiciones de informalidad, eso también influye en qué tipo de expectativas tienen las juventudes sobre el trabajo, ¿no? Y qué tipo de miradas sobre el mundo laboral van teniendo los jóvenes, que estamos lejos ya de pensar en el trabajo como una vía directa de acceso, no sé, a la vivienda propia, ¿no? Ahí me parece que también es interesante esta reflexión, ¿no? Porque a veces parecería que acceder o no acceder al trabajo es una cuestión individual, y que el tipo de trabajo al que acceden los jóvenes también es una cuestión individual. Sin embargo, los datos nos dan una idea de que hay problemáticas sociales, estructurales, pero también agravadas
en los últimos tiempos, bueno, por medidas que se han tomado y otras que no, otras que no se han tomado, para por lo menos atender a estas problemas, digamos. Sí, evidentemente es toda una gran trampa del sistema, porque después te dicen que el sistema jubilatorio, por ejemplo, es inviable porque no hay suficientes aportantes, y por otro lado no se generan los puestos de trabajo y se fomenta que los chicos o trabajen en negro o hagan cosas, trabajen en la informalidad. Uno ve los repartidores de las aplicaciones y de cada 10 que puedes ver, 9 son menores de 30 años y muchos son de alrededor de 20, ¿no? Algunos con moto, otros con bicicleta. Y ya lo toman como su estilo de vida, sin contar que los más grandes, ya nos vamos al tema juvenil, tienen un empleo totalmente uberizado, para decirlo de alguna manera, informal, tanto trabajo, tanto cobro. Esto nos lleva a una sociedad realmente como una sociedad que cae en una gran trampa, ¿no? Y los chicos, vos decías recién, 18% de desocupación. Teniendo en cuenta que ustedes trabajan con datos oficiales del INDEC, uno tiende a pensar que en realidad la cifra debe ser mayor, ¿no? Es decir, es imposible de no pensar que, así como la inflación que uno ve en el supermercado es más de lo que nos dicen, también esto puede ser mayor. O sea que el riesgo para el futuro del país es muy grande, ¿no? Totalmente. Ahí, bueno, varias cosas que vos mencionás muy interesantes. Primero, la cuestión de cómo se sostiene el sistema previsional me parece que es un debate de fondo y que requiere activar muchísimas estructuras desde el Estado incluso, para tratar de captar la renta allí donde está, digamos, en la medida en que se genera trabajo informal. También hay, a la vez que trabajadores que, digamos, están ejerciendo digamos, desarrollando su labor, su trabajo, en condiciones que no les garantizan derechos. También probablemente hay toda una cadena que va haciendo uso de ese trabajo y que no paga, digamos, lo que corresponde en términos de cargas impositivas, ¿no? Si pensamos en el trabajo plataformizado, por ejemplo, digamos, uno tendría que pensar, bueno, ¿cómo efectivamente le cobramos los impuestos que corresponden a las plataformas que hoy están operando en Argentina, digamos, ¿no? Porque efectivamente el debate sobre el sistema previsional es un debate importante y que me parece que como sociedad por ahí es necesario profundizarlo. Y además te hacen retroceder, te hacen retroceder en materia de derechos generales de la sociedad, ¿no? Porque todo este sector de chicos y también los que son más grandes y están trabajando uberizados, vos le decís, che, van a hacer una reforma laboral, nos van a sacar las vacaciones. Si yo no tengo vacaciones, te dicen. Nos van a sacar el aguinaldo, si yo no tengo aguinaldo. Si me nos van a sacar las 8 horas, si yo no trabajo, yo trabajo 12, las que necesite. O sea que eso es un retroceso generalizado para toda la sociedad. Al respecto, hoy veía un informe que las plataformas están viendo que hay mayor oferta, o sea, mayor necesidad de trabajo de parte de la juventud e incluso de otros rangos etarios, pero que a la vez, al disminuir el consumo, ellos se tienen que achicar. Entonces, hay mayor cantidad de disponibilidad de gente y menor cantidad de posibilidades de trabajo. Y encima están bajando las comisiones. O sea que tienen que trabajar más horas para cobrar lo mismo. Estaba viendo un informe que lo que antes se hacía en 5 horas, hace unos meses, ahora tardan 10 horas diarias. Por ejemplo, los repartidores que están incluidos entre el gremio de comercio, digamos. ¿Es posible que sea así? Mira, nosotros no analizamos efectivamente en este informe, digamos, esos datos, pero me parece que está, digamos, pueden estar, por lo que vos mencionás, muy en relación con esto que decíamos, ¿no? Y lo que mencionaban también respecto de la cuestión del trabajador, la trabajadora y la tendencia a individualizar el problema, ¿no? A no verlo como una cuestión transversal, esto que decías en términos de derechos, ¿no? En qué manera los trabajadores sienten que también están definiendo sus derechos cuando
defienden el aguinaldo de los trabajadores. Ahí me parece que es importante también, que es un riesgo de esta informalidad, ¿no? Que en definitiva atenta contra generar objetivos comunes, ¿no? Que me parece que es central a la hora de defender derechos, y creo que por eso también a nosotros nos parece importante sumar al debate público estos datos, estas reflexiones, porque nos parece que también ayudan a entender la transversalidad de la problemática y salirnos de la cuestión individual que efectivamente sucede, ¿no? Por supuesto, a cada uno hay una historia en cada uno de estos jóvenes, pero en definitiva son problemáticas que atraviesan a unos colectivos importantes y que requieren también estrategias que sean estructurales y que estén enmarcadas en el plano de la política pública, que es lo que nosotros en definitiva sostenemos con mucha firmeza también, ¿no? Yo, sí, perdóname. Diego, muy interesante, la verdad que nos diste una explicación, pero a mí me quedan un montón de preguntas todavía, la verdad. Pero bueno, hoy no tenemos tiempo, pero te queremos agradecer todo este informe tan interesante. Crudo, pero imposible de esquivar, ¿no? Porque es la realidad que nos toca y nos afecta a todos, ¿eh? Porque así como... Es un problema social. Así como los chicos dicen, bueno, yo no tengo aguinaldo, yo no tengo lo que me interesa, también los sectores que están con empleo formal, tampoco les interesan mucho estos chicos, bueno, porque ellos no quieren trabajar, porque es verdad, además algunos de ellos te dicen que prefieren la bicicleta o la moto, ¿qué te van a decir? Si es la suerte que les tocó. Así que toda la sociedad tiene que estar preocupada por eso, así que es muy importante el informe de ustedes. Muchísimas gracias por todos estos minutos para Tiempo de Resistencia. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, hasta pronto. Bueno, Jos Mendoza López de la Fundación CES y este informe que realmente nos deja, ¿no? Con muchísimas reflexiones. Yo me pongo en el lugar de madre de criaturas que están criaturas no son, de jóvenes que están en esa franja entre 14 y 29, están ahí. Adultos jóvenes, están en la de los jóvenes porque son 21 y 25. ¿Y cuántos chicos siguen viviendo con sus padres? ¿Cuántos chicos volvieron a vivir con sus padres? Exactamente. Que no es un dato menor, que podían tener su casa y ahora mantener un alquiler y ahora ya no lo pueden hacer, entonces vuelven a su casa, con lo que eso implica en una dinámica familiar. Porque y eso estamos hablando dentro de las capas medias de la sociedad. Estamos hablando pero entre los pobres también se da mucho, y sobre todo en el caso de las mujeres, que vuelven a quedarse en su casa con tareas de cuidado. Claro, con tareas de cuidado porque no tienen alternativa fuera de ese lugar, ¿no? Y aparte una cosa que es central en todo esto, ¿no? En este sector de la juventud que se desocupa, que no tiene futuro, ¿quién pesca ahí en ese río revuelto? El narco. Claro, el narcotráfico. No es que terrible, porque todos los chicos que están pasándola mal se vayan a ir al narco, pero es el caldo de cultivo en el que el tipo puede pescar a uno o a otro que ya no tienen mucho que perder, no tienen futuro. Pero lógico, y vos decías, bueno, vuelven a casa. Los que tienen una casa donde volver. Obviamente, claro. Yo estoy hablando de otro grave problema. Clase media en extinción, ¿no? Por ejemplo, hablando a veces con los chicos que están en la calle, los jóvenes, te dicen, es que me quedé sin casa porque mis padres no tienen lugar y bueno. Pero vos hablas de jóvenes, yo he visto familias enteras. Bueno, sí, familias enteras. No lo parcialicemos ni lo hagamos a partir de lo propio, ¿no? De lo empírico. O sea, la realidad es que hay familias enteras que están quedándose afuera del sistema porque o no les alcanza o perdieron el laburo y bueno, después ¿cómo haces para que vuelvan? Y básicamente porque al gobierno no le importa. Las expulsan, en realidad son gente que está expulsada del sistema. No están fuera del sistema porque ellos quieren estar fuera del sistema. Los echan, los expulsan. Se están encargando de destruir toda política pública para expulsarlos. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a retomarlo. Pero ahora tenemos nuestra segunda entrevistada de hoy de la tarde. Es Berenice Yáñez, legisladora porteña que acaba de ser reelegida por otros 4 años. Pertenece a Unión por la Patria. Y bueno, Berenice, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, acá Roberto Lago y todo el equipo de Tiempo de Resistencia, con un nombre de programa que ya te da la pauta de por dónde vienen los tiros. Te saludamos.
Ante todo queremos felicitarte porque entraste, te pusieron en un lugar de la lista. Muchos creemos que te pusieron en un lugar de la lista no muy fácil para entrar, pero hicieron un gran trabajo y lograste entrar. Y bueno, ante todo preguntarte, bueno, ¿qué balance haces de la campaña, cómo terminó, y después pasar a algunos proyectos que tienen ustedes, algunos que ya se han convertido en ley también? ¿Cómo te quedaste vos y la gente? Vos perteneces a una agrupación, que ahora contalo, ¿cómo se quedaron después? ¿Qué balance hacen? Bueno, primero muchas gracias, Roberto, por el reconocimiento. Y bueno, efectivamente, estábamos en un lugar en el borde, nosotros, número 10 en la lista, pero bueno, estábamos convencidos de, más allá del lugar que nos tocó ocupar en la lista de Ahora Buenos Aires, nuestra intención era aportar con nuestra propia impronta. Yo formo parte de La Patria es el Otro, y conjunto con otras organizaciones axelistas de la ciudad, teníamos muy en claro que más allá del desarrollo electoral, estamos fundamentalmente para aportar a la fuerza política y sobre todo a construir una mirada desde el axelismo en la ciudad de Buenos Aires que no solamente tenga que ver con un diseño electoral, sino con una fuerza política que plantea una cuestión programática de la ciudad en la que nosotros aspiramos construir. A mí me interesa mucho hablar del tema del axelismo y del movimiento Derecho al Futuro. Antes de entrar en detalle con eso, te quería preguntar, bueno, hubo un proyecto de ley que ustedes impulsaron, me refiero a vos y a Victoria Montenegro, que lo impulsaron en la legislatura, lograron que se apruebe. Contanos, ¿eso favorece al sector de los jubilados? Contanos de qué se trata. Bueno, fue la última sesión del año, fue una sesión especial a la que tuvimos que convocar porque la sesión ordinaria la había bajado el jefe de gobierno, pero bueno, veníamos trabajando en un proyecto que tenía que ver con la gratuidad del subte para los jubilados y jubiladas de la ciudad de Buenos Aires, que desde el momento en que se hizo el traspaso del subte de nación a ciudad, en esa ley estaba planteado los viajes gratuitos para jubilados, pero bueno, después con la reglamentación eso quedó muy estrangulado y era solamente para jubilados que cobraban un solo haber mínimo en un horario reducido en el subte y con una cantidad de trámites realmente muy engorrosos. Luego de la sanción, que fue un proyecto que impulsamos con Vicky, pero obviamente con todo el bloque de Unión por la Patria, el proyecto lo que plantea es el beneficio para todos los jubilados y jubiladas que cobren hasta 2.5 de haber mínimo, que lo puedan tramitar en todas las cabeceras, de manera virtual y en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente se extiende de lunes a lunes en todo el horario del subte. Si bien nosotros sabemos que esto obviamente es una cuita, ¿no? Para la situación que hoy están atravesando nuestros jubilados, entendemos que para quien cobra hasta más o menos alrededor de 700.000 pesos, esto va a impactar de manera positiva y va a permitir tener alguna cuestión de beneficios que frente a la pulverización de las jubilaciones y la política que lleva adelante el gobierno nacional en términos económicos, uno de los sectores más golpeados son los jubilados. Así que, bueno, entendemos que lo pudimos conseguir. Fue un proyecto que terminó siendo votado por todos los bloques, salvo por los libertarios en la legislatura. Así que bueno, con eso contentos. Típico de ellos, no podía ser otra manera. Típico, no esperábamos otra cosa, pero bueno, la verdad que haber logrado el acompañamiento incluso del oficialismo es algo que también nos permite trazar un camino, sobre todo con la nueva legislatura que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, porque bueno, también el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires va a tener que hacer un trabajo de más consenso, ¿no? Porque claramente en las últimas elecciones, si me preguntas un poquito el balance, la pregunta que me habías hecho con anterioridad, bueno, la fuerza que gobierna hace 18 años en la ciudad, la gestión fue fuertemente repudiada por la mayoría de los porteños, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato que tenemos nosotros como oposición para cumplir un lugar de profundización de las políticas que nosotros creemos que quedaron completamente retrasadas en la ciudad y que el oficialismo va a tener que recoger porque claramente está en una situación de debilidad. Sí, además porque se van a encontrar el 10 de diciembre con un bloque del peronismo de 20 legisladores, o sea, de 20 legisladores. No es poca cosa. Ellos van a necesitar aprobar un presupuesto, van a necesitar aprobar leyes, van a tener que negociar mucho, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, que también estas situaciones al menos nos marcan también un camino que tiene que ver con el volver a poner en el centro de la legislatura la posibilidad de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y trabajar temas que tengan más que ver con la realidad por la que está atravesando el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, es parte del pueblo argentino, ¿no? La realidad en la que vos hablás tiene que ver también con, me parece que ustedes están trabajando también en un censo, porque la realidad es muy dura en la ciudad de Buenos Aires, la gente habla del conurbano, pero en la capital también, un censo sobre personas en situación de calle, ¿verdad? Sí, llevamos adelante el tercer censo popular de personas en situación de calle. Eso no fueron 3 días consecutivos, participaron más de 30 organizaciones, más de 300 voluntarios que se inscribieron a partir de las redes sociales, y durante 3 días, en 3 turnos, mañana, tarde y noche, se censó toda la ciudad. Tenemos un número de 11.892 personas que hoy se encuentran en situación de calle. Más de lo que y muchísimo más de lo que acepta el gobierno de Jorge Macri, ¿no? Sí, muchísimas más de las que acepta el gobierno de Jorge Macri, y además te sumo otro dato. Vos a ese número le tenés que sumar todas las familias que hoy tienen sobre sus espaldas un juicio de desalojo, que nosotros por pedido de informe tenemos la información que son más de 1.100 casos en la ciudad de Buenos Aires de desalojos, y a eso sumarle las 10.000 familias que están cobrando el subsidio habitacional en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de situación de calle, la ley que tenemos en la ciudad habla tanto de personas en situación de calle como de personas en riesgo de situación de calle. ¿Por qué? Porque es fundamental que quien está en una situación de vulnerabilidad habitacional se pueda trabajar de manera preventiva, ¿no? Porque quien ingresa en la calle y cuanto más se extiende el tiempo en que una familia o una persona se encuentra en esa situación, luego es más difícil la reinserción, no solamente a través de la vivienda, sino en cuestiones que tienen que ver con la inserción en el trabajo, que tienen que ver con problemas de salud mental, que tienen que ver con problemas de consumo. La verdad que es una problemática muy compleja que exige un conjunto de políticas que tienen que ver con una cuestión transversal. Y que bueno, nosotros partimos de la ley que ya está sancionada en la ciudad de Buenos Aires, y el censo lo que nos permitió fue tener tantos datos cuantitativos como también datos que tienen que ver con el acceso a la salud, hace cuánto las personas se encuentran en situación de calle. Tenemos muchísimos adultos mayores, esa es una de las novedades que tenemos. En las zonas donde se distribuía, antes no tenía gente en situación de calle, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y hoy sí, y eso es porque en la ciudad la persecución y la estigmatización que viven las familias que se encuentran en calle con esto de los operativos de limpieza y higiene hacen que también se trasladen a lugares donde no van a sufrir la presencia ni del espacio público ni de la policía de la ciudad. Así que tenemos una cantidad de datos importantes a trabajar, sobre todo para formular propuestas, ¿viste? Te consulto si hay también muchas familias han relevado, si hay muchas familias que esto influye también en la escolaridad de esos niños, porque al no tener un lugar, una dirección, muchas veces no te los inscriben en los colegios, convengamos, ¿no? Bueno, claramente eso era una de las preguntas del censo. Era un censo obviamente voluntario, pero que incluía las preguntas que tenían que ver con la escolaridad, las preguntas que también tenían que ver con el acceso a la salud, y que sobre todo nos dan cuenta de que obviamente quien está en la calle puede hacer un esfuerzo enorme para que los chicos no pierdan su escolaridad, pero realmente es una situación muy difícil. Incluso aquellas familias que se encuentran en centros de inclusión. Por eso te digo, la clave en esto, y estamos hablando de un universo que es muy grande, pero que puede ser trabajado muy bien si el Estado funciona de manera integral. Yo te digo, la ciudad de Buenos Aires está teniendo una fuerte política de desalojos, y bueno, cada vez que hay familias desalojadas, son familias en que se les rompe
orden cotidiano. Una parte fundamental tiene que ver con la escolaridad de los chicos. En ningún desalojo estoy viendo la presencia del Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes que tendrían que estar garantizando los derechos de estos pibes. Sí, me parece que nunca ningún desalojo. Sí, me parece que también hay una vinculación entre las personas en situación de calle y dificultades, problemas de salud, porque claramente esa situación en la que se ven lleva a que tengan problemas de salud. Y es un momento en el que la salud no está siendo, digamos, la salud pública está siendo dejada de lado con quita de presupuestos y demás, así que se me ocurre que debe ser todavía más problemático este tema. Y sí, vos pensás que frente al desfinanciamiento que tiene la salud pública, a eso combinarlo con una demanda mucho mayor, porque hay sectores que antes estaban en un sistema prepago o en un sistema de obras sociales por tener trabajo registrado, y hoy no cuentan con eso, entonces son personas que hoy están utilizando el servicio público, que es un servicio público que está desfinanciado y que además por ejemplo, en el área de salud mental sabemos que tendríamos que estar hablando de una emergencia en salud mental, potenciando los pocos programas que hay. Y ni hablar de algo que también está presente y que en todos momentos de crisis de las sociedades podemos ver cómo suben los índices que tienen que ver con el consumo problemático. Más allá, no te estoy hablando ahora específicamente de la población de calle, sino de una situación general que está atravesando la sociedad, fundamentalmente en nuestros jóvenes. Entonces, si vos no tenés hoy financiadas las políticas de salud mental u organismos específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio de la Salud de Buenos Aires tenía un programa que realmente funcionaba muy bien. Cuando las cosas funcionan hay que destacarlas, que era el programa de asistencia de salud mental para personas de calle, y fue completamente financiado. Y era un programa que trabajaba y que tenía un seguimiento, la verdad que clave y fundamental para estas personas, y que realmente pasaron a tener la mitad de personal y la mitad de recursos. A eso sumarle que las políticas en prevención de adicciones son muy pocas. Y acordate que el año pasado estábamos todos tratando de defender al Bonaparte, al Hospital Bonaparte, que está siendo fuertemente atacado. Bueno, esas realidades, ¿no?, del financiamiento, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, los financiamientos hacen que los grupos, por ejemplo, que vos antes tenías un paciente que tenía un grupo interdisciplinario que consistía en un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, que podían articular distintas estrategias para que la persona se beneficie con un servicio de salud, pero que también pueda volver a tener un margen de autonomía a la hora de armar su vida. Bueno, ahora te queda todo desarmado y quizás trabajan con el asistente social o con el psiquiatra, pero los equipos te quedaron completamente desmantelados, dinamitados. Claro. Yo te quería preguntar, Berenice, ¿este descenso de personas en situación de calle, quién lo impulsa? ¿La legislatura? Mira, lo impulsaron, este es el tercer censo, sí, y forman parte y lo impulsan organizaciones que trabajan esta temática, fundamentalmente como Proyecto 7, claro, como Red Puentes, Elisaur Arancibia. Bueno, son distintas organizaciones que tienen una historia y una trayectoria en lo que es el abordaje de esta problemática, muy comprometida y que conocen mucho el problema. Sí, me parecía raro que la legislatura manejada por el macrismo gaste plata en gente en situación de calle. Sí, para ellos no existen. Son organizaciones que están muy atacadas en estos días. Claro. Sí, fundamentalmente porque, bueno, también muestran una realidad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oculta. Mira, la ley establece realizar de manera conjunta con las organizaciones este censo. Eso nunca se ha logrado desde que se sancionó la ley, porque hay diferencias en cuanto a qué metodología utilizar. Seguro. Berenice, ya para no, ya se nos va pasando el tiempo, pero todavía nos quedan unos minutos. Vos hablaste antes, para pasar a la parte política, nosotros somos el axelismo en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué organizaciones están en el axelismo? Que obviamente es el Movimiento Derecho al Futuro que está impulsando al gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Quiénes están en esta movida y cómo están articulándose? Porque estamos de cara a elecciones que vienen en octubre, el 26 de octubre, si no me equivoco, el 7 de agosto o por ahí es el cierre de las alianzas. Sí. ¿Cómo están viendo todo esto? Bueno, las organizaciones, es un conjunto de organizaciones, sí, y estamos en un proceso muy fundacional, ¿no?, del axelismo en la ciudad. Entonces, yo puedo decir que estamos hasta ahora sabiendo que somos muchos más y que nuestra intención política es construir con una convocatoria mucho mayor. Pero de movida, te digo, está el Frente de Organizaciones de la Patria, el Frente de Organizaciones de Patria y Futuro, Kilómetro Cero, que es el agrupamiento de Augusto Costa, que está en la ciudad de Buenos Aires, tenés Barrios de Pie, tenés 20 de noviembre, que es el agrupamiento que reúne compañeros que trabajan referenciándose con Catopois, y dentro de cada frente, por ejemplo, en el caso de la Patria del Otro, nuclea 30 organizaciones, algunas que tienen desarrollo en provincia y otras en capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que es muy amplio, y muchas organizaciones pequeñas, algunas que son de naturaleza comunal o que son propias de la ciudad de Buenos Aires. Ya te digo, lo nuestro obviamente que tiene que ver con construir un proyecto político y una propuesta que está apuntando al 2027, que tiene con la clara referencia de Axel en la ciudad, y que acá nosotros estamos dando nuestros primeros pasos. Entendemos que por lo menos en la situación del peronismo hay bastante que oxigenar y que por lo menos nuestra participación y nuestra identidad se va a construir a partir de propuestas muy puntuales en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la política tiene que volver a tener una agenda que no esté tan disociada, ¿no?, de lo que las personas habitualmente les sucede en su vida, y que es obviamente, por más de que nosotros desarrollemos una cuestión programática en la ciudad, lo importante de nosotros es que estamos anclados también en un movimiento del derecho al futuro que tiene una proyección nacional, y eso también nos da mucha riqueza porque nos permite pensar la ciudad en clave de un modelo de país. Yo te hago ahora nosotros en este año que vienen las elecciones, hemos bien mencionado. A eso quería ir, porque ahora viene la pregunta compleja. Ustedes tienen ahí en la legislatura Victoria Montenegro, que vence su mandato y que ya no puede ser elegida porque tiene 2 mandatos consecutivos, y está aspirando ella a ser diputada nacional, si no me equivoco. Y bueno, en la capital federal lo que ha trascendido, lo que salió publicado en todos lados, es que de la tríada que maneja el peronismo desde hace años en la capital federal, Juan Manuel Olmos, con su agrupación NEP, manejó las listas para las elecciones porteñas, y que ahora para las nacionales, para las de diputados y senadores, en Capital también se elige senador, se están encargando Mariano Recalde y Santa María. Sí. Bueno, Recalde es miembro de la agrupación La Cámpora, y cuando La Cámpora distribuye el juego, muchos lugares para el resto no quedan. ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Cómo van a enfrentar esto ustedes? Mira, yo creo que partimos de un cierre que estaba en las miradas de todos nosotros, que fue el cierre de provincia de Buenos Aires, que fue un acuerdo electoral, ¿no?, principalmente, sí, en poder construir una boleta que pelee y que enfrente al gobierno nacional de Javier Milei y que dé una opción al pueblo argentino frente a estas políticas de ajuste. Entonces, eso que no... Pero yo prefiero hablar de un acuerdo electoral maduro, donde es una fuerza política que tiene diferencias internas, pero que ha podido construir una boleta para enfrentar esto, ¿no?, teniendo en cuenta que es una elección legislativa. Por lo tanto, nosotros creemos que el espíritu del momento es ese, y que en la ciudad de Buenos Aires vamos a pretender lo mismo. Sabemos que todos los cierres, un cierre
lista no es un acto de justicia, es un cierre de lista. Sabemos que hay una metodología que viene siendo la utilizada en la Ciudad de Buenos Aires de cerrarse, pero bueno, que eso también trae complejidades, porque vos hoy vas a tener que pelear un senador, claro. y que ver cuál es el desarrollo de tanto el PRO como la Libertad Avanza, porque me parece que no tenemos el carretel muy largo como para tirar de la soga, y que por lo tanto el acuerdo electoral tiene que ser amplio y tienen que estar representados todos los sectores. Desde ese lugar político, con una posición clara, obviamente que con mucha humildad, nosotros entendemos que Victoria Montenegro es una compañera que, si bien es propia de nuestro espacio y del MF, tiene la característica de referenciar distintos actores de la sociedad y que tiene una representación en nuestro pueblo muy importante. Entonces también pensar las listas tiene que ver con un diálogo con la sociedad y no tanto con un toma y daca de quienes conformamos un espacio en este momento electoral. Entonces espero que prime, por lo menos, el antecedente del esfuerzo que se hizo en la provincia de Buenos Aires con nuestro gobernador, que obviamente en aras de ir en una lista de unidad, obviamente que cada espacio tuvo que sacrificar más y tuvo algunos más, otros menos, pero digo, esa fue el paraguas, ¿no?, con el que se movió la provincia. Esperamos que suceda lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente que mantenemos un diálogo abierto con todos ellos, con todas las fuerzas, pero teniendo en claro que nosotros tenemos una identidad concreta, que nosotros obviamente que queremos pelear y queremos hacer nuestro aporte en lo que es la elección, pero que fundamentalmente estamos muy concentrados en construir la fuerza propia del accionismo en la ciudad, que entendemos que va a abrir muchísimos más espacios en lo que hoy refiere a hacer oposición en la ciudad de Buenos Aires al macrismo. Sí, a mí me parece que Victoria Montenegro, también proviniendo del movimiento de derechos humanos, es en este momento una representación muy necesaria en la Cámara de Diputados, ¿no? Así que se me ocurre que tiene... Totalmente, por eso también cuando nosotros la pensamos a Vicky como propuesta y ponemos en discusión la posibilidad de que nuestra compañera Vicky integre la lista, no solamente tiene que ver con que es una compañera de nuestra fuerza, sino también tiene que ver con una lectura de lo que nosotros creemos que puede aportar a un desempeño electoral que nos permita tener una mayoría en el Congreso y que pueda representar determinados intereses. Vicky es una nieta recuperada, es una gran militante, pero no solamente de los derechos humanos, sino que a Vicky la vemos peleando en cada uno de los hospitales públicos de la ciudad. Sí, además siempre tiene un pensamiento muy del lado del pueblo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que ahí eso hace mucha falta, eso es muy necesario en el Congreso. Exactamente, sí, y me parece que ese es el desafío. A muchos nos gustaría ver la cara de Victoria Villarroel en la Cámara de al lado, en el Senado, viendo una nieta recuperada ahí, ¿no? Muchos seríamos felices con eso. ¿Vos decís en el Senado? Perdón, porque... No, Vicky, o sea, diputados, pero se juntan las dos cámaras, pasos perdidos, pasás caminando por abajo un cuadro muy grande que hay, entras al... están al lado. Berenice, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para Tiempos de Resistencia, aquí en Radio Con Aguante, mandarte un gran abrazo y bueno, vamos a estar siguiendo las alternativas de esto que va a pasar con el cierre de alianzas, ahora dentro de unos días, dentro de una semana, y después con el cierre de listas. De acá te mandamos un fuerte abrazo, Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio y bueno, hacer fuerza para nuestra victoria. Exactamente, no te quepa ninguna duda. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, compañeros. Hasta luego. Bueno, Berenice Yáñez, legisladora porteña, y deja muchas cosas para reflexionar, que mucho tiempo no tenemos, pero bueno. Yo quería decir que Vicky Montenegro ya se intentó, estuvo en algunas listas cuando se eligieron diputados nacionales. Pero te ponen donde no vas a entrar. Pero la ponen en lugares, claro. La han puesto en el lugar 12. Claro, no, pero te digo, en el PJ acá puede sacar 3, con una gran elección 4. Si te mandan en el lugar 6, sonaste. Testimonial totalmente. Exactamente. Me parece que este tema es fundamental, muy importante, pero yo quiero hacer un recordatorio. Dale. Porque esta semana se cumplieron no sé cuántos años exactamente, tengo que hacer la cuenta, pero... de la noche de los bastones 49. Largos, y me parece que en una situación de desfinanciamiento a las universidades como la que estamos viviendo, creo que es fundamental recordarlo
no recordarlo como una fecha pasada, sino como que sigue pasando. Porque aunque no te peguen con los bastones, te están pegando de todas maneras. Sí, te pegan. A Mariana no le pasan los años. Ella dijo 49, 59. 59. El año Es Onganía, discúlpenme, claro, es Onganía. 59. Es el gobierno de Onganía. Ahí empezó la fuga. Porque sé que el año que viene es un 60, redondo. Es más, ahora se está cumpliendo, esta semana fue el cumpleaños de la noche de los bastones largos. La semana de julio, la última semana de julio. Sí, de eso estábamos hablando y bueno. Claro, aparte también va a ser redondo el del golpe. Exactamente, el año que viene son 50 años del golpe. Ojalá que no tengamos que seguir insistiendo en estos temas, que el año que viene esté un poco más resuelto. Pero Marta, no es el tema. Tengo demasiadas esperanzas. No sé qué quisiste decir. Comparto con vos que no es el tema de que entre con los bastones, pero le están pegando por eso más elípticamente, ¿no? O sea, sí, te vacían, te desfinancian y les recuerdo que estábamos hablando del 7 de agosto, que es el día que cierran las alianzas para las elecciones nacionales, es el jueves. Sí. No sé, una 7. semana. Se va a hacer la marcha de las 2 CTA y movimientos sociales a San Cayetano. A las 8 de la mañana van a estar en Liniers. Ahora la Secretaría adhirió también ahora. Perdón, ¿quién lo organiza? ¿El obispado? No, yo pensaba, como digo, van a San Cayetano, ¿no? No. Esto es por el día del trabajo. Que acompañen el día de San Cayetano. Quieren emular a Ubaldini, que si se levantara de la tumba les pega a todos uno por uno, Obviamente se hizo una reunión en estos días, en el que no estuvo ni Daer, no estuvo la CGT dialoguista, podríamos decirle. Ahora adhirieron, formalmente adhirieron. Sí, pero un comunicado. Bueno, sí. Es todo lo que son. Un comunicado es todo lo que son capaces de hacer. Twitter. La cuestión es que son las 2 CTA y el movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento de organizaciones sociales, que es muy grande, y la Confederación Argentina de Confederaciones de Transporte, que son la CAT. Exactamente. Son las 2 CTA y la CAT son las que están convocando a esta marcha. Si la CGT les da ganas de ir, bueno, por ahí van. Son varios títulos, ¿no? Antes era pan, techo, techo, tierra y trabajo. Pan, paz, tierra, techo y trabajo. Ahora. Antes era pan, paz y trabajo. Pero eso fue. Ahora agregamos techo, época. Y claro, la década de Alfonsín, y por eso digo, si Ubaldini se levantara de su tumba y viera esta CGT, pobrecito, se vuelve a morir de vuelta. Es el frente de lucha por la soberanía, el trabajo digno y el salario justo. Y eso que Ubaldini tampoco era. Bueno, al lado de esto era Che Guevara. Claro. Pero tampoco era los de los 70, ¿no? No, bueno, pero... Ni siquiera era Ongaro, que hoy se cumplen años. Claro, justamente. Pero yo pensaba en tampoco pensemos que, o sea, dentro de su generación era un representante bastante interesante. Vamos a decir algo que no se puede decir de la mayoría de los dirigentes sindicales. Murió pobre. Sí. ¿Cuántos dirigentes pueden decir eso? Tuvo que mendigar una banca en la Cámara de Diputados en una lista en la provincia de Buenos Aires, entró en el puesto número 20 y pico, no sé cuánto, para poder sobrevivir. Y no vivía en un piso en Recoleta como otros, no se iba de viaje al Caribe como otros. No era socio del Jockey Club como otros. No era socio del Jockey Club. Bueno, ni trabajaba para el Batallón 601 como otros, ¿no? Como otros muchos. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo, gente. Hemos tenido 2 buenas entrevistas. Queda mucho para reflexionar. Lindísimísimas las entrevistas. Vamos a volver dentro de una semana, el viernes que viene, acá a los estudios de Radio Con Aguante, para volver a hacer Tiempos de Resistencia. Nos estamos yendo, será hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.